¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces durante los sueños ves a seres queridos que han fallecido? ¿Cómo es esto posible? ¿Estamos simplemente soñando o hay algo más sucediendo cuando nuestros ojos están cerrados y el mundo físico se desvanece? Imagina un lugar donde los muertos pueden comunicarse, pero no de la manera que imaginas. Es algo que está más allá de nuestra percepción, algo que involucra más de lo que el cerebro y los ojos pueden captar. ¿Qué sucede en ese otro nivel? Vamos a explorarlo juntos. Al final, entenderás lo que realmente ocurre cuando los muertos entran en nuestros sueños. Cuando cerramos los ojos para dormir, la realidad del mundo físico desaparece. Estamos tan acostumbrados a la idea de que la realidad es lo que vemos y tocamos, que olvidamos que nuestra percepción es limitada. Lo que está detrás de una pared, o incluso lo que existe más allá del espacio que habitamos, es invisible a nuestros ojos. Sin embargo, eso no significa que no haya nada allí. La verdad es que, incluso con nuestros sentidos limitados, hay capas de la realidad a las que no podemos acceder directamente, y es ahí donde entra el poder de nuestro cerebro. El cerebro humano es una máquina compleja, no solo procesando información sensorial, sino también conectándonos con otras dimensiones de la existencia. Funciona como una especie de puente entre lo que podemos ver y lo que no podemos. Cuando dormimos, nuestra conciencia se desprende temporalmente de la realidad física, permitiéndonos acceder a esas capas invisibles. Esto abre espacio para experiencias que, a menudo, son inexplicables. Ahora, imagina un escenario donde los muertos no están simplemente desaparecidos, sino en otro nivel de existencia, invisible para nosotros. No han desaparecido por completo. Su conciencia permanece en otra forma, en otro plano, esperando comunicarse de alguna manera con los vivos. Y esto, muchas veces, ocurre durante el sueño. Cuando dormimos, nuestra mente puede abrirse a ese mundo invisible, permitiéndonos tener sueños con aquellos que ya han partido. Esta idea puede parecer extraña o incluso difícil de creer. Después de todo, ¿cómo podemos estar en contacto con algo que no podemos ver? Pero, ¿y si la clave para entender esto no está en nuestros ojos, sino en el cerebro? Ese órgano fascinante que regula todo lo que somos y sentimos. El cerebro es el centro de nuestra conciencia, pero también es el punto de conexión con otros niveles de existencia. En otras palabras, el cerebro puede permitirnos percibir lo que nuestros ojos no pueden. ¿Qué significa esto? Que, durante tiempos entre el sueño, nuestra conciencia puede entrar en contacto con el más allá, con los muertos, si ellos desean comunicarse. Muchas veces, las personas creen que la muerte es el fin de todo. Sin embargo, ¿qué sucede realmente con la conciencia cuando el cuerpo físico ya no puede sostener la vida? La idea de que, después de la muerte, la conciencia simplemente desaparece es una concepción limitada. El cuerpo muere, pero la esencia de lo que somos, nuestra alma o conciencia, no se apaga. Se traslada a otro nivel de existencia, un plano que es invisible a nuestros ojos, pero accesible a través de nuestro cerebro. Y es precisamente en ese estado, entre el sueño y la muerte, donde ocurre un fenómeno interesante: la comunicación con los muertos. Cuando dormimos, nuestra conciencia no está completamente apagada. De hecho, es como si se liberara de las limitaciones físicas del cuerpo. Durante ese estado, la mente humana puede acceder a capas de la realidad que normalmente no son visibles. Y es en ese momento que los muertos, o mejor dicho, sus conciencias, pueden entrar en contacto con nosotros. No es un contacto físico, como estamos acostumbrados a percibir en el mundo material. No nos tocan de forma tangible, pero lo que transmiten puede ser tan real como cualquier experiencia vivida mientras estamos despiertos. La muerte, para muchos, es un fenómeno enigmático. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que personas fallecidas entren en nuestros sueños? ¿Cómo una conciencia que ya no tiene un cuerpo físico puede visitarnos? La respuesta, aunque compleja, está en la percepción y la comunicación más allá de los sentidos materiales.
Cuando morimos, nuestro cuerpo físico deja de funcionar, pero la esencia, la conciencia, continúa existiendo. Y esa conciencia puede de alguna manera trascender las barreras del tiempo y el espacio, accediendo a planos o dimensiones que aún están conectados con aquellos que permanecen en el mundo físico. Esto no es solo una cuestión de fe o superstición. Científicos y estudiosos de la mente humana han intentado comprender la naturaleza de la conciencia durante muchos años. Aunque la ciencia no tiene una respuesta definitiva sobre lo que sucede con la conciencia después de la muerte, hay algo que es seguro. La conciencia no depende exclusivamente del cuerpo físico, y esto abre la posibilidad de una comunicación que va más allá de nuestra comprensión actual. Cuando ves a un ser querido fallecido en tu sueño, por ejemplo, eso puede ser más que una simple alucinación o imaginación. Puede ser una verdadera comunicación, transmitida a través de una conciencia que aún habita en otros planos. Mientras que muchos pueden encontrar consuelo en la idea de que nuestros seres queridos fallecidos aún pueden visitarnos durante el sueño, hay un aspecto oscuro de este fenómeno que debemos considerar: la presencia de parásitos astrales. Si por un lado los muertos pueden comunicarse con nosotros, por otro, existen entidades que aprovechan la brecha entre los mundos para influir en nuestras mentes, e incluso en nuestros cuerpos. Estos parásitos astrales son formas de vida que no tienen un cuerpo físico, pero que existen en planos paralelos al nuestro. No tienen una forma fija y pueden disfrazarse de diversas maneras, incluyendo presentarse como seres queridos fallecidos. Su intención no es necesariamente maliciosa, pero sí parasitaria. Se alimentan de la energía vital de los vivos, infiltrándose en nuestra conciencia y manipulando nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestras acciones. El problema es que, durante el sueño, estamos en un estado vulnerable. La mente humana, sin las defensas de la vigilia, puede ser más susceptible a estos ataques. Cuando entramos en un estado de relajación profunda, nuestra conciencia puede desprenderse más fácilmente del cuerpo físico, creando una apertura para que estas entidades entren en contacto con nosotros. Muchas veces se disfrazan de figuras familiares, como familiares o amigos fallecidos, para ganar nuestra confianza y manipularnos emocionalmente. Si alguna vez has tenido un sueño en el que un ser querido fallecido apareció para conversar o transmitir algún mensaje, es natural que te sientas cómodo con la idea, pero es importante estar atento, porque esa visita puede no ser genuina. Los parásitos astrales tienen el poder de manipular los sueños y las percepciones, y al interactuar con ellos, puedes estar, sin saberlo, abriendo una puerta a algo mucho más oscuro y peligroso. Estas entidades pueden influir en nuestros pensamientos y emociones de maneras sutiles, haciéndonos sentir miedo, tristeza o incluso desesperación. Y en algunos casos, pueden intentar alimentarse de nuestra energía emocional, drenar nuestra vitalidad y mantenernos atrapados en una especie de lazo energético. Por eso, es fundamental estar consciente de lo que está sucediendo en nuestros sueños y no confiar ciegamente en cualquier ser que aparezca ante nosotros. Ahora que hemos discutido el lado oscuro, es importante entender cómo ocurre realmente la comunicación con los muertos y cómo podemos discernir si lo que estamos experimentando es genuino o no. Cuando hablamos de la comunicación con los muertos, no nos referimos a un intercambio verbal como el que conocemos en el mundo físico, sino a un intercambio de energía y pensamientos, una verdadera comunicación telepática. Cuando estamos en el mundo de los sueños, nuestras mentes están más abiertas, más receptivas. La comunicación entre las conciencias, ya sean vivas o muertas, puede ocurrir sin las limitaciones del lenguaje hablado. En cambio, lo que sucede es una transmisión directa de pensamientos y emociones. Esto es posible porque, en un estado de conciencia expandida como el sueño, nuestra percepción se extiende más allá de lo que vemos o escuchamos. Las barreras del tiempo y el espacio se vuelven más tenues, permitiendo una conexión directa con otras conciencias.
Es aquí donde entra la comunicación telepática. Aquellos que ya han partido pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros pensamientos y sentimientos. No es como una voz que escuchamos en nuestra mente, sino una sensación profunda, una sabiduría que parece venir de un lugar distante, pero al mismo tiempo familiar. Cuando un ser querido fallecido aparece en un sueño, muchas veces es como si nos estuviera enviando un mensaje, transmitiendo una sensación de paz, amor o incluso advertencias importantes. Este tipo de comunicación es natural y no debe ser temido. Si tienes un sueño con un ser querido fallecido en el que él o ella transmite una sensación de calma o te da consejos, eso puede ser una verdadera interacción entre tu conciencia y la de él. Una señal de que aún está en un plano espiritual, tratando de ayudarte o guiarte. Lo importante es percibir la diferencia entre una visita verdadera y una manipulación de las energías a tu alrededor. La comunicación telepática entre vivos y muertos no es algo de ciencia ficción. En muchas culturas se considera una práctica común, y hay una creencia profunda de que, después de la muerte, nuestra esencia continúa existiendo, pero en una forma más conectada y expansiva, capaz de interactuar con aquellos que aún están encarnados. El simple hecho de que muchos de nosotros ya hemos experimentado estos encuentros en sueños puede ser una indicación de que hay algo más sucediendo más allá de lo que la ciencia puede explicar. Ahora que entendemos cómo puede ocurrir la comunicación con los muertos y las entidades del más allá, es hora de reflexionar sobre lo que debemos hacer cuando estas experiencias se presentan. Si un ser querido fallecido aparece en tu sueño, o si sientes una presencia en tu mente que no puedes explicar, ¿cómo debes reaccionar? Primero, es importante recordar que no toda visita es una señal de peligro. Si el contacto es pacífico, sereno y sin presiones emocionales negativas, es probable que esté ocurriendo una verdadera comunicación, un mensaje de consuelo o incluso de orientación. Sin embargo, como ya hemos discutido, los parásitos astrales pueden disfrazarse como seres queridos para manipular tus emociones y alimentarse de tu energía. Por eso, nunca debes confiar ciegamente en todo lo que se te presenta, especialmente cuando surgen sentimientos de incomodidad o miedo. Siempre que una visita te deje con más dudas o temores que respuestas tranquilizadoras, es importante buscar protección emocional y espiritual. Si tienes dudas, una de las mejores cosas que puedes hacer es fortalecer tu propia conexión con tu yo interior. Meditar, hacer oraciones o simplemente pedir ayuda para que solo energías y presencias positivas puedan interactuar contigo son formas poderosas de protección. Con el tiempo, aprenderás a discernir mejor lo que viene de fuentes positivas y lo que puede ser una interferencia negativa. La comunicación con los muertos, como has visto, es una experiencia profunda y, a menudo, transformadora. No debe ser temida, sino comprendida. La vida y la muerte, de cierta manera, están más entrelazadas de lo que imaginamos. Lo que llamamos muerte puede ser en realidad solo un proceso de transición hacia otro tipo de existencia, donde el amor y la conexión continúan existiendo de maneras misteriosas pero reales. Sin embargo, si deseas entender aún más profundamente estos fenómenos y protegerte de las fuerzas que pueden intentar manipular tus energías, suscríbete al canal. No olvides darle like a este video si tocó algo dentro de ti y compartirlo con amigos y familiares que también necesitan comprender este misterio. Tu viaje de descubrimiento apenas comienza. No dejes de seguir nuestra búsqueda de la verdad y el autoconocimiento. Juntos, podemos desvelar los misterios del más allá y prepararnos para aquello que está más allá de la vida. ¿Será que la muerte es realmente el fin? ¿O será que es solo un cambio hacia una nueva forma de existencia? Cada sueño, cada visita, puede ser la clave para entender un poco más sobre este misterio.